participación que se titula La batalla victoriosa del patrimonio gastronómico en la UNESCO. Este es el 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, no lo hemos dejado de hacer y realmente ha sido un gran esfuerzo, pero cumplimos 15 años este mes de noviembre de la inscripción de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial. México ha innovado y aquí tenemos a dos protagonistas de esa innovación, la participación de mexicanos y la participación de bienes culturales mexicanos en los procesos de las convenciones de la UNESCO han sido muy destacadas y una de ellas nos van a hablar es la de la cocina tradicional mexicana, que yo creo que si seguimos por este camino ojalá podamos postular pronto a la cocina como una buena práctica de salvaguardia. Es un deseo que tenemos muchos de los que integramos esta unidad de gestión del patrimonio gastronómico, porque tenemos unos resultados maravillosos. Somos un grupo transdisciplinario, habemos personas de distintas especialidades, no solo es un asunto de expertos en cocina, también estamos comunicadores, investigadores, antropólogos. Hay distintos procesos de gestión de conocimiento en el conservatorio y además somos un grupo intercultural. Estamos representados todas las entidades del país, distintos municipios y especialmente culturas indígenas también de toda la región. Entonces es un orgullo además pues que hay cocineras nahuas, otomíes, zapotecas, de distintas culturas indígenas participando con nosotros y aportando lo mejor de sí. Y bueno, esto hace el conservatorio un grupo muy sólido, gestor de la cultura mexicana. Pero bueno, me permito entonces presentar a nuestros invitados en primer orden. Patricia Nardi, que viene desde Italia, con una gran delegación de italianos que también le tenemos que agradecer esa gran presencia de la interculturalidad de las relaciones entre dos cocinas que son hermanas, la mexicana y la italiana. Patricia Nardi es una destacada historiadora y experta en patrimonio cultural especializada en la aplicación de la Convención de la UNESCO de 2003 sobre el patrimonio cultural inmaterial. Historiadora contemporánea, doctora en Historia Moderna y historiadora pública, coordina y dirige proyectos nacionales e internacionales para las candidaturas UNESCO desde 2005, que se dice fácil, pero son muchos años. Es como el mito de Sísifo, vamos empujando la piedra y de repente en una circunstancia la tira y hay que volverla a levantar. Eso implica ser gestor cultural y Patricia lo ha hecho en Italia como nosotros mismos lo hemos tenido que hacer en México y desde luego pues, los resultados son maravillosos porque también Patricia es responsable de varias distinciones en las listas de la UNESCO. Y su contraparte mexicana, el doctor Francisco Javier López Morales, gran amigo de todos nosotros, maestro, nos debemos mucho a él en la gestión del patrimonio cultural y también debe reconocer que el país le debe mucho a Panchi, porque muchas de las gestiones de patrimonio y las listas de la UNESCO han sido responsabilidad de él. Ha sido el entusiasmo a Panchi, no solamente la oportunidad que ha buscado, el entusiasmo que nos permite el trabajo que hemos tenido que hacer para hacer expedientes, pero sobre todo llegar a las convenciones, llegar a las asambleas y convencer a los demás países, que tampoco estaría fácil, pero que Pancho ha ganado también hay muchos amigos y mucha solidaridad con México y ha enseñado a los países que hay nuevos criterios para inscribir patrimonios culturales. Él es arquitecto, es doctor en arquitectura y desde luego un apasionado de la cultura mexicana en todas sus vertientes, patrimonios culturales, materiales e inmateriales. Y bueno, pues para esta charla nos van a hablar de esa batalla victoriosa de que la cocina sea considerada patrimonio mundial. Les pido un aplauso para ellos y les damos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Es un gusto, un privilegio estar aquí en la tierra de Zapata, colaborando en el desarrollo de este 15º aniversario de la inscripción de la cocina mexicana en la lista de patrimonio cultural inmaterial y tratar de resumir en un tiempo récord una batalla que se ha librado, diríamos,
desde el germen, desde el origen de la Convención de Patrimonio Inmaterial. Tuve yo la fortuna en el año 2000, lo señalo porque hace 25 años, de estar en el grupo como se llamaba, el grupo subsidiario, que se encargó nada más y nada menos de dar a luz un nuevo texto de una convención de la UNESCO que nació en ese año 2000 y que culminó con la adopción de la Asamblea General de UNESCO para ratificar el consenso de toda la comunidad internacional y tener un nuevo instrumento de derecho internacional vinculante que se refiere justamente a la salvaguardia, y en esto hago un énfasis importantísimo que ustedes deben tener en cuenta, que la salvaguardia se refiere a un gerundio, a un término en gerundio que significa la protección en acción de fundamentalmente, y esto es lo que quiero que quede señalado desde ahora mismo, que estamos tratando de un patrimonio vivo. Es decir, que esto no se explica obviamente si no se tiene el conocimiento y el referente de la Convención de 1972 que habla sobre la protección del patrimonio cultural y natural del mundo, y que es ahí la convención maestra, la convención insigne de todos los convenios internacionales de UNESCO. La convención del 72 era el referente que se llama protección, no salvaguardia. Protección venía un poco de ese concepto que deriva tanto en sus antecedentes anteriores de 1930 y la de 1964, que es la Carta de Atenas y la Carta de Venecia. Esos son los documentos doctrinales que dan pie al nacimiento de la Convención de 1972, que señalo también con todo énfasis, ha sido la convención estrella, la convención insigne de la UNESCO, porque se ratificó por más de 196 países en un tiempo récord. Quiere decir que todo el mundo, todo el planeta, las naciones que conforman este planeta, estaban de acuerdo en ratificar un convenio internacional que era la Convención del Patrimonio Mundial. En eso también tengo que señalar que orgullosamente México, con todos los problemas que tenemos ahora y que de los cuales debemos de sobreponernos, pero México tiene el primer lugar en todo el continente americano, con 36 bienes inscritos en esa lista del patrimonio mundial. Es importante que dé todo este tipo de cifras y de antecedentes para que nos ubiquemos de manera muy clara cuál es el rol que tenemos actualmente y la responsabilidad de hacer un trabajo serio, coherente y responsable ante la comunidad internacional, no solo ante el continente americano. Yo había preparado una serie de ideas que me parecen importantes y que me gustaría, a ver
señalar de alguna manera. En este 10º Foro Mundial de la Gastronomía se propone, y esto lo señalo porque tengo esta idea clara que en el punto, este objetivo claro que se propone contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando mediante la educación, la ciencia y la cultura la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos, que siempre está presente en la Convención, y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión está señalada en la Carta de Naciones Unidas, reconocen todos los pueblos del mundo. Cuando pongo este primer objetivo, propósito, el de la contribución a la paz me parece importante, porque Patricia Nardi, a través de toda la acción que ella ha llevado en Italia de manera ejemplar y de manera emblemática en toda Europa y diría yo por consecuencia en muchas partes del mundo, ha llevado, ella tuvo el acierto, y le voy a quitar un poco la palabra, pero tuvo el acierto de inscribir en la lista del patrimonio inmaterial el transporte de las máquinas a espalda, al hombro, y este transporte de máquinas, que son una serie de 4 celebraciones emblemáticas en la península itálica, realmente impresionante, increíble, y que hoy tienen visibilidad en varias partes del mundo. Son nada más para tener una idea. La máquina de Santa Rosa, que se celebra a finales de agosto y a principios de septiembre, y donde yo he tenido la fortuna de asistir de manera continua durante más de 10 años, cargan una máquina al modo, esta palabra, al modo renacentista que Galileo, Miguel Ángel tenían de lo que era una máquina, era una procesión que cargaban de un siglo al otro, siempre con una idea sagrada, antes que religiosa, más sagrada, y ella tuvo a bien, y la inteligencia y la capacidad y la tenacidad que me consta durante todos los años que yo he tenido la fortuna de acompañarla. Esas 4 máquinas, antes eran 5, pero con una hubo un tropezón y se salió del grupo. Pero lo refiero porque hay una sintonía extraordinaria en ese conjunto que está armado en el transporte de este tipo de estructuras profesionales. Ha tenido la fortuna de llevarlas al extranjero, incluso a Ucrania y a todas las zonas de conflicto, porque son justamente son elementos que tienen el objetivo principal de promover la paz en el mundo. Eso me parece que es fundamental. La segunda, aquí voy a hacer una especie de liga entre la Convención de Patrimonio Inmaterial y la otra convención. La otra convención ha tenido desde el 62 ya más de 50 años, 53 años tenemos con esa convención,
y en ella había un trabajo realmente extraordinario de discusión teórica importantísima que ha pulido y que ha permitido a la Convención de Patrimonio Inmaterial retroalimentarse en ambas convenciones desde el punto de vista conceptual y teórico. Y cuando marco que aquí había, primero hubo una discusión que duró años, decenas, para decir que estos instrumentos, estos objetivos deberían de tener credibilidad, conservación, en este caso sería la salvaguardia, el desarrollo de capacidades, la comunicación y la Convención de Patrimonio Inmaterial ha contribuido a estas tres con el énfasis y fundamentalmente quiero que vean el valor que tiene la Convención de Patrimonio Inmaterial, que ha de alguna manera retroalimentado y ha hecho hincapié en el valor de la comunidad. La comunidad, que yo digo, se retroalimentó a la otra convención del 72, se refiere al involucramiento activo de las comunidades locales, indígenas y otras partes interesadas en la identificación, y en ese caso sería la salvaguardia y la gestión de los sitios. No me voy a detener más, pero me pareció importante que vean que hay una especie de diálogo que se retroalimenta de un lado para otro con estos instrumentos de la UNESCO. La siguiente. El nuevo expediente presentado en 2010 pone el énfasis en el valor patrimonial de las cocinas tradicionales de México, van bajo la premisa que destacan su pertenencia, su sistema que inicia en el momento de la siembra y que termina en la puesta en la mesa de los alimentos preparados, que en él intervienen tradiciones orales, ritos ceremoniales y un cambio permanente que lo va enriqueciendo, y que esto presenta en la vida diaria, en las ceremonias, ritos, en el mundo simbólico y en el espiritual de muchos mexicanos, o casi digamos de todas las. Una de las contribuciones que tengo el privilegio y el gusto de compartirlos con ustedes es que cuando se hizo el texto de la Convención de Convención de Patrimonio Inmaterial, yo formaba parte del órgano subsidiario de redacción, y en eso yo hice mucho énfasis, yo viniendo de una educación en la arquitectura, pero luego también en la antropología, porque yo hice una maestría en la dirección que yo tenía bajo mi cargo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo hice mucho énfasis que el tema tuviera que ver con las ceremonias, los ritos y el mundo simbólico y espiritual que en los mundos prehispánicos siempre estaba presente. Y esa dimensión la pusimos en el texto, y bueno, a nosotros hoy nos parece normal, pero es muy importante que vean que siempre en la confección de un texto de carácter internacional tienen que estar todos estos elementos que no siempre los tienen en otros mundos donde la tradición más bien era lo material, era el mundo grecorromano
En cambio, cuando la Comisión del Patrimonio Inmaterial acabó de conformarse, aquí entra mucho el mundo oriental y el mundo americano. Ese tipo de filosofías era muy importante que incorporaran desde un punto de vista ya de derecho internacional, que incorporaran estos conceptos filosóficos que a nosotros nos parecían fundamental que estuvieran presentes. La siguiente. Bueno, estos son diferentes. Este tema de la autenticidad fue muy discutido, obviamente no entra en el caso del patrimonio inmaterial, pero lo puse ahí porque fueron ampliamente discutidos en el seno de la UNESCO que si lo de la autenticidad entraba o no entraba. En realidad se descartó que se quitara, pero en cambio el tema de la identidad era un poderoso factor de cohesión social. La siguiente. En el nuevo expediente de la UNESCO se presentó un plan de salvaguardia, insisto que es el término central del corazón del espíritu de la Convención, que es este término que significa acción permanente, porque estamos hablando de un patrimonio vivo. Yo creo que ahora voy a dar paso a Patricia Nardi y luego entramos en un diálogo un poco más abierto. Obviamente quedan muchas cosas fuera porque es muy difícil resumir todo el espíritu que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, pero bueno, sí me gustaría ir coronando este primer enfoque, que el Conservatorio de la Cocina Gastronómica, de la Cultura Gastronómica de México propuso, abrió. Creo que voy a hacer un realce de otra idea. Fue una verdadera batalla al inicio, una batalla extraordinaria de tratar de transmitir, y no digo de convencer, pero sí de transmitir al resto de lo que formaban los grupos que iban a proponer al tema de las cocinas tradicionales, que era un tema fundamental y era un rasgo de la cultura de cada país, pero que estuviera viva. Hubo varios tropiezos y tuvo que esperar un tiempo de maduración, por lo menos de 2 años, una vez entrada en vigor la misma convención que entró en vigor en 2006, después, o sea, la convención se ratificó en 2003. Tiene un periodo obligado que la UNESCO impone, obviamente, para que existan los instrumentos necesarios para ponerla en vigor. Es decir, como una especie de reglamento interno, y que sea ratificado también por todos los países para que entre en vigor. Entró en vigor en 2006, pero tuvieron que pasar 2 años más en el año 2008 para que se pudieran proponer los elementos que los Estados miembros estaban proponiendo para inscribir en una lista. No marco lo que pasó
lo que había pasado 8 años antes, porque es entrar en otra minucia del proceso. Pero lo que sí digo es que en el año 2008 ya había algunas tentativas de algunos estados parte de tratar de inscribir el tema relativo a las cocinas tradicionales, a las cocinas y en general al tema de la comida en general. Pero, y fue una buena experiencia para México el tomar en cuenta, por ejemplo, que Corea del Sur en el 2008 trató de inscribir a la cocina tradicional de la dinastía trató de inscribir a la cocina de la dinastía Daejeon. Un expediente impecable en términos de toda la metodología que había servido. Pero el órgano que calificaba, el órgano subsidiario que recomendaba la inscripción o la no inscripción de cualquier postulación, dijo, pero si estamos tratando de escribir un fósil, mejor no, porque no es un tema de una práctica viva. Y ese fue el mayor impedimento, y obviamente se descartó, se desechó, se denegó, con todo el que Corea ha sido un país muy activo en la convención, pero no se admitió por el órgano subsidiario. Con lo cual, había que estar muy atentos para que la propuesta fuera impecable y no tuviera problemas de tropiezos como si lo tuvo Corea. Y fue en ese periodo de 2 años, porque México ya había propuesto en el año 2000, había una mera lista, no la convención, una mera lista, y México ya estaba apuntándose en esta aventura que resultó exitosa y que resultó no solamente con toda la aprobación de la comunidad internacional, pero en Kenia, en Nairobi, en el 2010, en noviembre, tuvimos la fortuna, el beneplácito y el regocijo y la aprobación general de que esa postulación era emblemática y aportaba una visión muy importante para entender en su conjunto las expresiones de todos los elementos que hoy conforman la lista de patrimonio inmaterial. Intanto buongiorno, parlerò in italiano perché non sono molto brava ancora a parlare lo spagnolo, la vostra bellissima lingua, però mi impegnerò tanto per parlare questa lingua bellissima, e quindi anche mi darò una mano, perché io vorrei trasmettervi dei sentimenti più che un racconto. Ho qualche cosa tecnica da dire. Questa candidatura del Messico fa è stata una candidatura molto importante perché ha aperto la visione alla convenzione. Però prima di dire queste cose consentitemi. Dice que bueno, lo va a hablar en italiano para poder darle ese sentido del cariño que tiene por el idioma. ¿Y puedo cantar una cosa, por favor? Perché voglio trasferire delle cose che sono molto importanti, dei sentimenti che sono molto importanti a tutti voi. Ahora se lo para
transmitir con cariño aquello que siente y que piensa con relación al tema. La prima cosa che voglio dirvi, perché Pancho, il professor Lopez Morales, un professor Morales, come lo chiamano in Italia, è una grandissima opportunità, non soltanto per il Messico, per tutto il mondo. Dice que el profesor Francisco Javier es una figura importante. En Italia lo conoce como el profesor Morales y que no solamente es importante en Italia, sino para todo el mundo del México. Lui non è soltanto stato chi ha avuto la sensibilità di capire profondamente la necessità della Convenzione del patrimonio culturale materiale. Él ha tenido esta comprensión de sensibilidad sobre tener esta parte del patrimonio cultural, Ma ha avuto il merito di trasmettere questo suo approccio appassionato a questo patrimonio così importante, così delicato. Ha avuto il merito di trasmetterlo a tantissime persone all'interno dell'organo sussidiario nel quale ha lavorato molti anni, ma l'ho fatto in tantissimi paesi del mondo con tante persone che come me hanno lavorato alle candidature UNESCO. nos menciona que es una persona que ha trabajado de manera pasional en esta parte de la salvaguarda y el patrimonio cultural, que tiene el mérito de mostrar pasionalmente y compartir con todos el trabajo que ha realizado. E io voglio ringraziarlo perché ha seguito i miei passi, ma perché ha seguito i passi di tanti altri esperti nel mondo e noi dobbiamo. Dice que quiere agradecerle porque ha seguido los pasos de tantos expertos y que le debe mucho. Ora invece andiamo, dopo questa emozione, ragazzi, tecnica. C'è una cosa, Gloria, che accomuna la tua candidatura a noi. Ed è il piano di salvaguardia, che è stato un elemento strutturale dei nostri dossier di candidatura. Nos menciona la señora Gloria con relación al contraste que se da, a la semejanza que se da entre la candidatura que tienen ambas con relación a la salvaguarda que se da de los expedientes que se dan. E queste due candidature hanno veramente segnato la storia della Convenzione, perché hanno aperto la Convenzione, l'hanno fatta capire meglio, hanno fatto capire che questa Convenzione serve a mettere insieme le persone, a riconoscere il valore del mettere insieme le persone, perché i patrimoni materiali sono essenzialmente le persone, la loro capacità di relazione, di tenere insieme dei pensieri, dei rituali, un modo di cucinare un cibo, il modo di sedersi a tavola e stare insieme, un saper fare artigiano. Nos menciona que esta comisión lo que hace es reunirnos a todos con la finalidad no solo de congeniar en diferentes aspectos, como lo menciona que es lo religioso, la comida principalmente, y estar juntos de manera unida. E la convenzione del 2003, forse più di tutte le convenzioni Pancio, è la convenzione veramente che ci dà una piattaforma di pace, ci dà uno strumento, e lo strumento è nella relazione pacifica tra le persone, nella relazione pacifica
tra le istituzioni, nella relazione pacifica e l'odio che si costruisce quando si lavora per fare cooperazione internazionale. Questo significa il patrimonio UNESCO. Nos menciona que el patrimonio UNESCO es esta convención que se realiza con la finalidad de tener una paz de manera reunida y juntos practicar esta paz y actuar de manera pacífica. Il fatto che in questa bellissima città partecipi a questo evento tantissima gente, parliamo di migliaia di persone. E la stessa cosa che ho visto a Guadalajara qualche anno fa, abbiamo visto insieme l'anno scorso in Italia. Il fatto che partecipi molta comunità di pratica, le cosimeras, gli chef, l'accademia, gli esperti UNESCO, i soggetti istituzionali, i governanti. Cosa ci dice? Che ce la fa la convenzione che ha le piattaforme di dialogo? Nos dice que en esta convención, en este foro, lo que se busca a través de la unión de cocineras, de chefs, de diferentes asociaciones que se unen al evento, es buscar en conjunto esta unión. E questo significa che noi abbiamo la possibilità di praticare veramente la pace con il patrimonio culturale. Y por ende nos da la posibilidad de practicar esta paz que se denomina el patrimonio cultural. E quindi da una parte una candidatura UNESCO, un riconoscimento UNESCO, ci dà la possibilità di riconoscere il nostro patrimonio, di diventare consapevoli della sua importanza, di promuoverlo, di valorizzarlo, ma nello stesso tempo ci dà la possibilità di aiutare le comunità a crescere, ci dà la possibilità di aiutare lo sviluppo sostenibile del territorio, ci dà la possibilità dell'integrazione sociale. E le cosimeras rappresentano tutto questo. Dice que el tener conocimiento de todo aquello que involucra no solamente es saberlo, sino también implica esa posibilidad de impulsar y ayudar a todos aquellos personas que, como los cocineras y las personas que se sienten con nosotros de manera a impulsar un poco su trabajo, ¿no? Lo que ellos ofrecen, usando un poco el contexto de lo que él menciona. Un ejemplo sería tal vez la oportunidad que se le está dando a las personas de mostrar el producto y a veces se hincapié de poder conocerlo y consumir aquello que nos permite tener esa parte de lo nuestro. Io sono rimasta molto impressionata quando per la prima volta ho ascoltato le cosimeras sul palco molto prestigioso come questo di Guadalajara, e ho visto delle donne di comunità che devono essere molto tutelate, molto difese, perché non hanno nessuna relazione con la globalizzazione. E ho visto la dignità di queste persone, la loro sicurezza. Hanno parlato con un microfono di fronte a migliaia di persone, con sicurezza, determinazione e consapevolezza. E allora noi dobbiamo essere contenti del fatto che la Convenzione abbia dato questa grandissima opportunità. Dice que por la primera vez que le tocó ver a las cocineras hablando un poco de lo que ellas realizan, a ella le impresionó porque son mujeres apasionadas por lo que hacen sin el conocimiento de la globalización que nosotros tenemos y que de cierta manera se paran frente a muchos de nosotros con la seguridad de poder expresar y decir eso que ellas saben hacer y de lo que son expertas. Un riconoscimento UNESCO non è una medaglia, un riconoscimento UNESCO è un'assunzione di responsabilità
sui territori nel contesto nazionale e internazionale. E il Conservatorio fa un grandissimo lavoro su questo, un grandissimo lavoro, e va riconosciuta l'impegno con cui si lavora su questi temi. Dice que el reconocimiento del patrimonio UNESCO no es una medalla que podamos presumir, sino es una solución para aquellos dilemas o aquellos que queremos representar dentro de nuestra sociedad y de nuestro país. Quindi per me è un privilegio, professor Lopez Morales, entrare a Roma. È un privilegio continuare a lavorare insieme a noi, insieme alla Spagna, a questo nostro altro obiettivo comune, che è quello di creare un'associazione mondiale per la salvaguardia della cucina e della tradizione. E io farò mettendo a disposizione tutto quello che posso. Dice que es un honor trabajar con el profesor Morales, con la profesora Gloria y con España, y que está a disposición de seguir trabajando y colaborando con ustedes. Gracias. Yo quisiera no concluir, porque siempre esa palabra significa que aquí termina el diálogo, pero me gustaría señalar un tema que tiene que subrayarse en este momento, que la puesta en marcha y el compromiso que cada elemento inscrito en la lista del patrimonio inmaterial no termina, ni siquiera ha sido delineado con todas las letras en el texto de la convención, pero que sin embargo ejercicios como este que estamos aquí en Morelos haciendo han hecho crecer y han retroalimentado de manera muy importante, que ni siquiera la UNESCO se imaginaba que pudiera suceder. Esto a mí me parece fundamental, y no es por, como decimos en un término coloquial, echarnos guayabazos, no va en ese sentido, va en el sentido de reconocer que hemos ido más allá de lo que la UNESCO preveía que pudiera crecer como retroalimentación a la misma, al contenido de la convención. El término de la actuación tanto de las máquinas para la paz, las máquinas al dorso y lo que ha hecho el mismo conservatorio han ido más allá, y la UNESCO todavía no acaba, lo que yo observo, no acaba de procesar que esto ha crecido en un límite que ni ellos esperaban en un inicio cuando se puso en marcha la convención. No se imaginaban que esto fuera a crecer de esta manera, pero no ha ocurrido con otro tipo de elementos inscritos, porque este de la cocina es un elemento transversal. El tema de las máquinas se ha expandido en todo el territorio italiano y ha sido embajador de paz en otros lugares del mundo, en la antigua Yugoslavia, la Confederación, en fin, en el Oriente Próximo, en el cercano Oriente ha sido un embajador de paz, pero esto no sucede con otros elementos. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo de los elementos mexicanos que no trascienden las fronteras porque no tienen esa misma capacidad. Por ejemplo, el tema de la charrería, que si bien lo pueden ver en Estados Unidos, en otras latitudes creo que eso
es improbable. O el tema, por ejemplo, otro que es patrimonio inmaterial, los voladores del Totonacapan, que pues es un ritual que se celebra ahí in situ o acaso en algún otro lugar en la explanada del Museo de Antropología en Chapultepec, pero ahí queda esa expresión. En cambio, este tema de las cocinas y de las máquinas, que son elementos donde la comunidad en el conjunto más amplio interviene y hace suya ese tipo de celebraciones, no ocurre con otros. Por ejemplo, podría poner un ejemplo, pero no para ridiculizarlo, pero para poner como el bordado de las carpetas croatas que están en la lista de patrimonio inmaterial. Bien, si vas a Croacia, pues compras una carpeta, pero a más allá de eso, creo que la expresión del elemento no permite que tenga esta visibilidad y esta penetración en la sociedad en su conjunto. Yo creo que ustedes tendrían que echar, y yo les sugeriría y les pediría que se echaran un clavado a estudiar un poco lo que es la lista del patrimonio inmaterial en el mundo entero, para que vean lo heterogéneo, lo diverso, pero lo particular que tiene cada elemento. Y por eso la celebración de este encuentro del Foro Mundial de la Cocina Tradicional me parece que es un caso emblemático y que debe tomarse en consideración para la comunidad internacional, repito. Sì, sono totalmente d'accordo con questa riflessione del professore. Credo che sarebbe molto utile e necessario che il patrimonio UNESCO particolari, i patrimoni che hanno aiutato la comprensione a svilupparsi, ad estendersi, io credo che sarebbe molto utile un tavolo di lavoro permanente da poter avviare il più presto possibile. È una nostra idea da tanti anni, ma credo che sia arrivato veramente il momento di riunire questo tavolo e di scrivere di quelli che sono i patrimoni modello per la Commissione. Menciona que también se debe de tomar esta propuesta, está completamente de acuerdo con el profesor y ponerlo en una mesa de trabajo para poder expandir y trabajar sobre el suelo y la tierra, todo aquello que buscamos incorporar. Io sono felice di annunciare oggi che nel corso del 2026 in Italia, nel prossimo autunno, organizzeremo a fianco con il elemento questa conferenza internazionale del patrimonio modello. Così cominceremo a lavorare insieme sulla salvaguardia di questo patrimonio straordinario ma delicatissimo, qual è il patrimonio culturale italiano. Menciona que el próximo otoño van a iniciar y a trabajar con un foro similar, hablando de la parte del patrimonio UNESCO, de esta tradición de máquinas Stale, que es la exportación de una máquina de la espalda, del dorso, que es de manera habitual y sagrada para la comunidad italiana. Gracias. Grazie per l'ospitalità della sala.
favor. Creo que esa presentación es de una enorme densidad y una enorme profundidad, y que quizá les haga solo ver la necesidad de entender por qué también ha sido tan compleja nuestra trayectoria en la UNESCO para llegar al reconocimiento de los bienes que ahora estamos aludiendo, que es el de la cocina tradicional mexicana. Y nada más quiero esclarecer una cosa, porque pobres de ustedes, máquinas para no les dice nada. Son unas andas procesionales que van a poder entender por qué son muy semejantes a las de las procesiones de Sevilla o de Andalucía en la Semana Santa, que llevan sobre los hombros enormes imágenes. En el caso de las de Italia, son torres hasta de 30 metros de alto sobre una anda, y además en esa anda, esa construcción sirve para sostener a figuras humanas. Hay un ángel que es un niño que ve en la cúspide del monumento, porque claro, si hay máquinas para que no entendieron la proeza de Patricia de haber logrado que las 4 ciudades de Italia fueran inscritas como patrimonio de la humanidad. Entonces, me sentí en la necesidad de hacerles esta aclaración. ¿Y por qué si son un instrumento de paz? Porque se han llevado por varios lugares de Europa y transmiten un mensaje fabuloso. Lamento que no haya una imagen, porque no se puede entender la grandiosidad de esta tradición italiana. ¿Sí? No tengo internet ahorita. A ver, o dame la dirección. Bueno, sí. Yo quiero preguntar lo que ponen en el video. Gracias a ver, es muy conmovedor el proceso y creo que conmovedor se queda corto. Es un ejemplo del trabajo, del texto, porque creo que algo lo hago increíble y necesario. Mi pregunta es corta, pero directa. ¿Ustedes creen que no habrá una necesidad que se revela para ampliar esa expresión de inmaterialidad ante la UNESCO? Se queda corta para expresiones como la cocina, por ejemplo, como mencionaba, en el sentido de que no podemos poner o no podemos medir con la misma vara, no porque sea más o menos y estamos ninguneando, pero una carpeta, como expresaba, o una cocina que evoluciona constantemente, o una expresión como la de las máquinas que tienen una idiosincrasia, que tienen una espiritualidad y que va evolucionando y trascendiendo, ¿no? ¿No será que ahora el trabajo, la propuesta en este año venidero que vas a hacer el proyecto en Italia,
se como lanzar una propuesta a UNESCO de una nueva clasificación en la que exista estas expresiones. Sí, absolutamente, claro. No, yo creo que esto ha habido una evolución que ni siquiera la UNESCO esperaba que tuviera esta repercusión en las comunidades que son las portadoras de esos elementos. Desde luego pienso que esto se quedó más corto, más chico, y que esto se ha superado, pero yo creo que es una nueva dimensión que hay que discutirla justamente en el seno de la UNESCO para que esto se consigne como un hecho ya como un hecho que se ha consolidado en las comunidades portadoras de io credo che sia molto importante creare delle nuove categorie all'interno degli elementi già riconosciuti. Esiste già un gruppo all'interno della lista, sono 33 elementi, sono gli elementi modello, ma credo che sia importante mettere insieme le best practice, le buone pratiche, perché non tutti i patrimoni UNESCO lavorano come la gastronomia messicana piuttosto che la rete delle grandi macchine a Spagna. Ci sono molti patrimoni UNESCO che hanno ricevuto il riconoscimento ma lavorano molto poco sulla salvaguardia. Ecco perché è importante fare questa nuova categoria. Esta debe ser una de las conclusiones que derivan de este encuentro, justamente de poner al día cuál es el estado del arte en el cual nos encontramos actualmente y que esto supera con mucho las expectativas que se tuvieron hace algunos años y que esto puede retroalimentar y debe retroalimentar al tema de la foto fija que está establecida en la UNESCO. La UNESCO en este momento está superada cuando no recibe una retroalimentación de parte de los elementos que han sido reconocidos por ese mismo organismo. Y claro que obviamente la capacidad burocrática del organismo a veces se ve superado, pero tienen que hacer un esfuerzo que recae mucho en la responsabilidad justamente de nosotros. Sei il video, sì. Dale. Miren a los vecinos, los cargadores. No creo que sea eso. No, está puesto. No. Che lolli. Una macchina che risplende come il cuore di una Santa Cruz. 11 candelieri attraversano le strade in una festosa discesa di montanza. Otto puglioni viaggianti superano il limite delle case, come 8 gigli che accolgono in festa il giorno del Santo. E una bambina stecca nel cielo, sorella in cima a una nuvola bianca grande come un sogno. È una verticalità impossibile che annunda la distanza tra cielo e poggia sulle braccia e le gambe di centinaia di uomini. Così vicini l'uno
sembrare un unico. Uniti in un solo battito, li vedrai trasportare queste immense macchine di vita, ballare con il peso del mondo sulle spalle, cullare questi colossi che oscillano come se dovessero cadere ogni istante. E attorno un'intera città che chiude, li sembra, li abbraccia, quasi ad alleviare il loro spazio. In un rito collettivo, partecipato, originato dalla fede, ma mosso anche da altre passioni, dalla voglia di mettersi alla prova, di superare i propri limiti, per rafforzare il senso di appartenenza e sentirsi comunitari, condividendo con questi impegni in un progetto comune che ogni anno si trasmette in queste meravigliose celebrazioni popolari. Le feste delle grandi macchine a spalla, elementi italiani del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, il nostro patrimonio